Imaynallan kashankichis ñañaykuna turaykuna, Facebookpi qatipamuqkuna. Hukmanta tinkuykusun, ñuqayku kayku Casa de la Literatura kuskachaqkuna. Sutimi Ofelia Vilca. Ñuka Jorge de la Cruz Cani. Ancha kusikuywan waqmanta huñunakunchis. Allin hamusqan kankichis kay sesión nisqaman. Rimaykunamanta hamutaspa, kunan puncha revista Cultura y Pueblo ñawinchamusqaku. ¿Cómo están amigos y amigas que nos siguen por Facebook? Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Rimaykunamanta Hamutaspa, donde seguiremos explorando las palabras derivadas del quechua y los significados del mundo andino que están presentes en los relatos de tradición oral y en la literatura escrita. También iremos comparando, como cada sábado, los sentidos de estas palabras con lo que nosotros recordamos sobre nuestras vivencias o sobre cuentos que hemos oído por nuestros familiares. Así es, como siempre, les agradecemos por acompañarnos y compartir con nosotros vuestros comentarios en las sesiones anteriores y también en esta sesión. Gracias por vuestro entusiasmo, por la exploración del quechua en la literatura a través de este espacio que tenemos para ustedes. Bien, Jorge, ¿qué nos toca hablar hoy? ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Hoy día hablaremos sobre la revista Cultura y Pueblo, ¿no? Que presentaré a continuación. Cultura y Pueblo fue una revista que fundó José María Arguedas allá por 1964 y que fue publicada por la Comisión Nacional de Cultura. Tuvo alrededor de 20 números trimestrales hasta su desaparición definitiva, que fue en 1970. Fundamentalmente esta revista tuvo dos épocas. La primera duró 2 años, hasta diciembre de 1965, en donde José María Arguedas solo dirigió los 3 primeros números, siendo reemplazado posteriormente por Fernando Silva Santisteban en el preciso momento en que la Comisión Nacional de Cultura se transformaba a Casa de la Cultura. La segunda época, por otro lado, comenzó en 1969 y fue dirigida por Antonio Cornejo Polar, coincidiendo esta etapa con la instalación del gobierno militar que se produjo en el 68, con la destitución de Fernando Belaúnde Terry. Y finalmente su cuarto y último director fue Francisco Izquierdo, quien tuvo a su cargo los 3 o 4 números finales. Sobre la primera época, es preciso también anotar que en sus 6 números estuvo predominantemente marcada por la personalidad de José María Arguedas, sobre todo los primeros 3 números, pues tuvo como propósito la búsqueda de una identidad común para la cultura del Perú, tratando de mostrarnos los elementos y las raíces autóctonas que por esas épocas eran desdeñadas y estaban ausentes de la llamada cultura oficial. Y justamente de esta primera época de la revista Cultura y Pueblo hablaremos para la sesión de hoy día de los 2 primeros números. Yo empezaré hablando de mi número 1 y posteriormente Ofelia hablará del número 2, ¿no? En una parte del número 1 de esta revista Cultura y Pueblo se menciona lo siguiente, que vienen a ser como los objetivos que se propuso desde un inicio José María Arguedas y su equipo, ¿no? Dice, Cultura y Pueblo es una publicación dirigida a los hombres del campo y la ciudad del país. Por eso pretende ser algo así como un educador popular, como una fuerza que difunde conocimientos en forma clara y sencilla. Pero nuestra revista desea también ser útil al maestro y al estudiante de todos los niveles, al profesional técnico y al hombre ilustrado, y por lo tanto ofrecerá trabajos sobre los más graves y trascendentales problemas del conocimiento humano. Aunque estos artículos no sean íntegramente comprendidos por nuestros lectores, despertarán en ellos inquietud, curiosidad profunda y preocupación por los temas elevados. Anhela la revista informar concisamente, pero al mismo tiempo mostrar la ilimitada perspectiva que promete la sabiduría e inspiración humanas. Y es que si
abrimos el número 1 de Cultura y Pueblo, lo primero que vamos a ver en sus iniciales páginas son las siguientes palabras, ¿no? Dice José María Arguedas: aproximadamente hasta el año 1925, los pueblos de la costa y de la sierra tenían costumbres tan distintas, eran de tal modo diferentes, que quien bajaba de la sierra a la costa se encontraba con ciudades que parecían extranjeras, dice Arguedas. Más adelante dirá lo mismo esta razón que los 3 primeros artículos de la revista empiezan nombrando los aportes y las riquezas culturales tanto de la costa como de la sierra y de la selva. La costa, hay un artículo interesante escrito por Mauri Florian, de la sierra lo hace el mismo Arguedas, y de la selva lo va a escribir Francisco Izquierdo Ríos. Y merece también la pena resaltar lo que José María Arguedas dice sobre el folclore, que según parece era un tema muy discutido por esos años. Dice Arguedas en un artículo sobre esta palabra, dice: pero antes de terminar es necesario advertir que el folclore como ciencia no se puede aprender sino en las universidades e institutos especiales, mientras que la sabiduría folclórica no puede aprenderse sino tradicionalmente, de viva voz, por boca, por explicación oral, por imitación. El folclore es el arte del pueblo. El folclore, así con mayúscula, es la ciencia que estudia ese arte popular. Y dicha ciencia, como tal, es difícil de aprender, tanto como la filosofía, la historia y la física. Ya veremos por qué razones, ¿no? Y en páginas siguientes de este número 1 de la revista se resaltan también cantos y poemas quechuas, se habla sobre el teatro, sobre cine y también sobre temas científicos como era la bomba atómica, ¿no? De todo lo que se ha mencionado de este primer número, eh, nos centraremos hoy día en la literatura de tradición oral. Y de este apartado destacamos un relato llamado El Lagarto, que, como dice entre paréntesis en las páginas de la revista, es un cuento del pueblo de Lucanamarca, provincia de Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho, relatado por don Luis Gilberto Pérez y grabado en cinta magnetofónica, como se menciona, repito, entre paréntesis, después del título de este cuento, ¿no? El cuento es muy extenso, el tiempo no alcanzaría para leerlo todo, por lo que vamos a leer solamente un fragmento, pero antes de eso se va a resumir de qué trata el cuento para que ustedes ya posteriormente puedan buscar el relato y leerlo con más tranquilidad. ¿Y qué mejor persona para resumir este cuento que el mismo Arguedas? Ya que en la presentación de canciones y cuentos del pueblo quechua de 1949, el mismo José María Arguedas, resumiendo su cuento Ararancaimanta o El Lagarto, dice lo siguiente, ¿no? En Ararancaimanta, el lagarto, encontramos a una pareja de esposos de muy buena posición económica, con tierras, ganado, pero que no pueden concretar el sueño de tener un heredero. Entre sus muchas súplicas a Dios, llega a quedar la esposa embarazada, pero naciendo el bebé a los 10 meses de gestación. El castigo por pedir algo que no estaba dado a ellos es concebir un ser con cuerpo de lagarto y cabeza humana, un monstruo. Al llegar a una edad viril, el hijo les pide a los padres que le consigan una mujer. Ante el asombro e inicial negativa de estos, él alega con enojo que no pidió venir a este mundo y que ellos, con sus grandes riquezas, podrían conseguirle sin ningún problema una esposa. Los padres, aunque temerosos, aceptan tal petición. Las celebraciones de la boda son fastuosas y ya en la noche de nupcias, la joven esposa es devorada literalmente por el heredero. La escena se repetirá muchas veces con sus diversas concubinas, teniendo los padres, con el pasar del tiempo, dificultades para encontrar la esposa, ante las negativas de los hombres del pueblo por mandar a sus hijas a una muerte segura a cambio de tierras y ganado, hasta encontrar una joven, quien, aconsejada por una bruja, se arriesgará a casarse con el hijo de los hacendados. En plena noche de bodas, y cuando todo iba bien, ella olvidará uno de los consejos de la chamán, de la bruja, y presenciará algo que nadie, ni sus suegros, vieron. Dicho esto,
Ahora doy el pase a mi compañera Ofelia, que nos leerá un fragmento de la última escena del cuento en su versión en quechua. Así es, Jorge, gracias. Esta versión, bueno, el relato en quechua se llama Ararancaimanta, ¿no? Que vendría a ser digamos, la versión más fiel al relato de tradición oral, Ararancaimanta. El fragmento que voy a leer es casi el final, ¿no? La parte final de este relato. Dice, Hinaptinja, Ararancaija, Piki, Hinata Usturu, primeruta. Ustuturuspansi qonqayllamanta qallqash nispa. Chutikurunku riki nanta qaranta riki chutikurun hinaptinsi warmiqa mancharukuspa. Imatash kayqa ruwashkan nispa riki. Layqa nisqantaqa riki qonqarusqa sipasllaqa. Imaynataq ustumuyman chay qash niruptinqa ustumuyña nin Ararankayqa. Hinaptinsi imaynataq ustuykusaq hina Ararankaywanqa mikuruwanqan nisqa pasñaqa. Hinaspansi bilati sindikuspa bilawan qawaykurusqa. Manaya qawanachu karqa tiki layqaqa nispa. Ama qhawankichu nispa. Layqaqa willakusqa. Ama qhawankichu. Yanqata qawaykuwaq bilawanpas nispa. Chayta mana yuyaspa. Qonqayta mikuruswanman. Kay hina Ararankaytaq kachkan nispan. Qawaykusqa bilawan. Chaynaptinsi sumaq hubinllaña kachkasqa. Puka chukcharaq runañaña. Ñuqanchik hinaña hinaptin chay bilawan hayaykuptinsi. Abrazaykunapaq kachkaptinsi. Wayraman tukurakumusqa. Wasipa hawiñanta ripukuspa. Chaypi pasñaqa kidarusqa sapallanña. Chay pachamantas llunchuynin hina kasqa. Apu runapa. Pasña yaqa warmi churin hinaña. Manas churinqa kasqañachu. Chay Ararankay manaña kaqtin llapa runakuna niq. Maman warmita wañuptinqi huknin ñuñuykita colibra ñuñunqa. Huknin ñuñuykita sapu ñuñunqa. Castiguykin maña Dios munashkaptin manaña kurqanki. Manan wawayki kanqachu. Chayllapi tukukun. Gracias, Ofelia. Esa ha sido la parte final del cuento. Y ahora, este cuento que Ofelia nos acaba de narrar, la parte final, nos pareció interesante debido fundamentalmente a la figura que adopta su protagonista, que es un lagarto, ¿no? Ya que en su mayoría este lagarto pues es un reptil que habita en la región de la selva, ¿no? Por lo que es entendible pues que los mitos o leyendas que hablan de él sean venidos de dicho espacio. Pero, ¿por qué José María Arguedas lo incluyó en su libro Canciones y Cuentos del Pueblo Quechua en el 49, hasta volverlo a mostrar en el número 1 de la revista Cultura y Pueblo, ¿no? ¿Qué conexiones encontramos entre dicho reptil en los relatos orales de la selva y en los relatos orales de los Andes? Investigando, encontramos un ensayo interesante que se titula Yacumama en los Andes,
la recepción quechua de una figura mítica amazónica, ¿no? A cargo del investigador Kerstin Storr. Y Kerstin Storr menciona que, y acá lo cito, los mitos de Yacumama provenientes de la Amazonía y referidos a la anaconda han tocado y enriquecido diferentes culturas, una de las cuales es la cultura quechua. Está recibido, según Storr, estas narraciones cuyos contenidos han influido o cambiado conceptos similares ya existentes en los Andes, ¿no? Fin de cita. Así, emparentando al lagarto con una palabra de uso común en la selva, como es la yacumama, y uniendo a su vez dicha expresión también a los Andes, Storr afirma que, y acá lo volvemos a citar, que los conceptos andino-amazónicos de Yacumama caminan por tiempo y espacio transformándose cada vez que los narradores cuentan de esta figura y producen diferentes imágenes de la misma. Los mitos de Yacumama obviamente provienen de la selva, donde se la presenta como una anaconda antropomórfica y o divina, que ha incorporado los miedos y otros sentimientos humanos y como una compañera o autoridad moral, un ser que demanda respeto y simboliza la naturaleza. Por el contrario, en los Andes, la Yacumama aparece en formas muy diferentes. Así se puede reconocer a la Yacumama en los Andes bajo la forma de la diosa del agua, de la sirena andina seductora de hombres, de la serpiente masculina y del lagarto. Entonces, dentro de las diversas representaciones que Kerstin Storr eh, hace o da a la Yacumama, el personaje del cuento presentado en la revista Cultura y Pueblo estaría dentro de la sección de lagarto, ¿no? Aunque si recordamos, aunque hay una parte del cuento en donde, como ya se mencionó en el resumen, este lagarto siempre está en busca de mujeres, ¿no? Entonces hay una relación de posesión que el lagarto del cuento parece mostrar hacia ciertas personas del sexo femenino. Entonces también se le podría caracterizar hasta cierto punto como aquel ser que rapta mujeres hermosas. Sin embargo, la caracterización del lagarto volador que hace Kerstin Storr, está relacionada con el amaru, ya que esta palabra está muy unida a los conceptos sacros en la cosmovisión andino-amazónica. Según este pensamiento, el amaru pues es el gobernante del Ucupacha o el mundo subterráneo, ¿no? El concepto de amaru, sin embargo, existe en la Amazonía y también en los Andes, pero aparece de forma diferente, ¿no? Sin embargo, siguiendo otra vez la forma de lagarto del cuento que presentamos, podemos caracterizar también a este amaru con la otra imagen de amaru en los Andes, la del lagarto que ya se mencionó, ya que en el mundo andino la representación del lagarto se encuentra presente en casi todas sus más antiguas culturas, como son pues Pucará, Tiahuanaco o Chavín, ¿no? Y por otro lado, vale también hacer la mención sobre el sexo del lagarto. En un ensayo que se llama Lagarto, serpiente emplumada, de Marie-France Souffes, se señala que en la mayoría de narraciones, según el antropólogo y adivino de Cangallo, en Ayacucho, Lauro Inostroza García, la serpiente y el lagarto casi siempre tienen el sexo masculino, mientras que el sapo contiene el sexo femenino, ¿no? Eh, recordemos, si no, la parte final que narró Felia y que yo cito en español cuando dice al final a la madre del lagarto, le dicen, ¿no? Los pobladores, le dicen, después que mueras, una serpiente mamará de uno de tus pechos y del otro un sapo. Este será tu castigo. Pediste a Dios lo que no quiso darte, jamás tendrás hijos, ¿no? Esta masculinización del lagarto está pues muy unida a las simbolizaciones sexuales y de líbido según el pensamiento andino. Incluso, según Marie-France Souffes, eh, algunas personas relatan ciertas creencias en torno a los poderes excepcionales del lagarto macho en cuanto al amor y acerca de la influencia benéfica de la carne del lagarto sobre la potencia sexual humana, ¿no? Entonces, el lagarto es
Es un animal presente tanto en las simbolizaciones de culturas antiguas, como las ya mencionadas, así como también dentro de las narraciones tanto de la selva como de los Andes en sus diferentes variantes, ¿no? Como Amaru, como Yakumama, y con también diversas funciones, como las funciones de potencia sexual o las funciones netamente sagradas, pues, ¿no? Y ahora doy el pase a mi compañera Ofelia, que nos hablará sobre el número 2 de la revista Cultura y Pueblo. Sí, gracias, Jorge. Bueno, quisiera mostrarles, quisiera comenzar esta referencia a la revista, al número 2 de esta revista, con la portada y con lo que dice, ¿no? En la portada, porque me parece muy interesante. Dice, en esta iglesia de la pequeña comunidad de Rachi, Canchis, Cusco, puede hallarse, como en el Toro de Pucará, que apareció en la portada de nuestro número 1 anterior, la obra creadora del pueblo que transforma los modelos europeos y los peruaniza. No sería capaz de tales proezas nuestro pueblo si no tuviese una idea, un concepto propio de la belleza. Con esto podemos entender que Arguedas lo que intenta, o lo que se intenta en este relato, es mostrar como una estética de lo que hace el pueblo quechua, ¿no? A través de estas publicaciones que él considera dentro de nuestra literatura, ¿no? Entonces, así vamos a ver que también hay un estudio, así como lo mencionó Jorge, en el segundo número continúan estos estudios de análisis de términos como el folclore, la raza, la geografía, la sociedad, la cultura, además de publicaciones de literatura escrita y literatura proveniente de la tradición oral, como son las adaptaciones y traducciones, ¿no? Vamos a encontrar en el segmento Nuestra Literatura eh, poemas, por ejemplo, como los que fueron recopilados por Juan Santa Cruz Pachacuti Yamqui, los poemas de José María Eguren, de escritores jóvenes, bueno, de otros escritores, ¿no? De renombre de nuestra literatura peruana, de literatura escrita, y también de escritores que estaban comenzando en esa época, como Eleodoro Vargas Vicuña, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a, quiero detenerme, ¿no? En el hecho de que estas publicaciones que provienen de la literatura escrita y de la tradición oral fueron hechas a propósito, ¿no? Para de repente mostrar que ambas valen lo mismo, ¿no? Y que forman parte de la diversidad de visiones de mundo que existen en nuestro país y en la literatura también, ¿no? Quiero detenerme a propósito primero en la canción que es anunciada así en la revista, ¿no? Esta canción se llama Celso Medina, es un huayno. Celso Medina dice que fue recogido en Puquio, en Ayacucho, y Arguedas, José María Arguedas, hizo la traducción de esta canción. Voy a leerles la versión en quechua, ¿de acuerdo? Dice, Maipim, Tupamunki, Celso Medinawan, Yananta, Sajerus, Pasapaj, Ripukushkawan, Ñoja, Tupamuni, Apachetapiña, Ritiwan, Lastawan, Pampachicushca, Pampachicushca, perdón, Pampachicushcacuan, Orjorritiwan, Pampachicushcacuan, Manachu, Tapucurja, Warma Yanamanta, Chiripi, Guairapi, Muchujmasinmanta, Chiripi, Guairapi, Wajaj Masinmanta, Ñawillampi, Ñas, Weje, Chaquiruña, son con pipas ñas llaki chaquiruña, aya guaira jinas, muyuya, muyushkan, ¿no? Entonces, ese es este guayno recogido de la oralidad Celso Medina. En esta canción, Celso Medina, vemos que se sugiere que este personaje, bueno, este es un personaje, ¿no? Celso Medina ha muerto, ha fallecido, ¿no? Y se sugiere esto, ¿no? Y que se ha alejado del mundo de los vivos, se ha refugiado en la naturaleza, pero en una naturaleza que no acoge a cualquier ser humano, ¿no? Entonces es una naturaleza donde el clima es frío en extremo, ¿no? La nieve, el nevado, el viento frío, ¿no? Donde las personas no serían capaces de resistir fácilmente. Según el pensamiento andino que está presente en los relatos orales, los lugares que no son habitados por personas son esos lugares que son inaccesibles,
a las personas y donde no pueden construir casas, donde no pueden habitar, son, por ejemplo, el nevado, ¿no? Y el nevado siempre, por ejemplo, es refugio de aquellos que ya no pertenecen a este mundo. La muerte para estos seres que antes eran personas se puede ser consecuencia de suicidio, ¿no? O quizá fueron víctimas de asesinato o sufrieron accidentes provocados por la irresponsabilidad de esas personas, ¿no? Pueden estar ebrios, ¿no? Etcétera. Entonces, esa es la razón por la que estos seres se transforman más allá de la muerte, ¿no? No van al lugar exactamente donde están los muertos, sino que van a lugares que son como neutros, lugares limítrofes, como, ¿no? Limítrofes entre el mundo de los vivos y los muertos, como es la montaña, ¿no? Luego, esto, por ejemplo, nos sugieren las últimas letras de esta canción, ¿no? Ayahuayra, ¿no? El viento de los muertos, ¿no? Y la traducción dice, como los vientos fúnebres, debe estar viajando sin saber a dónde, ¿no? Está errante, está penando, ¿no? Entonces, esto nos da la idea de la concepción de la muerte, de una muerte intempestiva, ¿no? Que tienen las personas en el Ande y qué se piensa de este tipo de muertes, ¿no? Y bueno, quiero hacer un vínculo de esta canción con un relato que también aparece en este número de la revista. Este relato me parece que es muy, así como Ararancaimanta, es muy conocido eh, por muchas personas, ¿no? Porque, bueno, yo lo vi en varias antologías, ¿no? Y también hay muchas personas que lo leyeron de este libro donde se publicó por primera vez. Este relato se llama Miguel Guayapamanta, pero en castellano, bueno, fue traducido como Historia de Miguel Guayapa. Como introducción a este relato se menciona lo siguiente. Nuestra literatura, ¿no? Es el segmento. Dice, cumpliendo con nuestro propósito de publicar en esta sección cuentos peruanos recogidos de boca del pueblo y creados por escritores, ofrecemos hoy Historia de Miguel Guayapa, cuento folclórico, y el traslado, ¿no? Otro cuento del escritor Eleodoro Vargas Vicuña. El padre Jorge Lira recogió la historia de Miguel Guayapa en el distrito de Maranganí, provincia de Canchis, departamento de Cusco, y la tradujo del quechua al castellano en colaboración con José María Arguedas, quien la presenta con 7 cuentos más recolectados por el mismo padre Lira en su libro Canciones y Cuentos del Pueblo Quechua, publicado en 1949. Bueno, historia de Miguel Guayapa, voy a leer igual que en el caso del relato Araranca y Manta, solamente unos fragmentos. Este relato no aparece publicado en lengua quechua aquí, pero lo podemos encontrar, por ejemplo, en la obra antropológica de Arguedas, donde sí está la versión en quechua. Bueno, historia de Miguel Guayapa, y había un hombre llamado Miguel Guayapa. Este hombre tenía un corazón duro y perverso, era muy acaudalado. Poseía ganado, era dueño de grandes tierras de sembrío y de grandes trojes de alimentos. Este hombre era además usurero implacable, a quienes les hacía trabajar gratuitamente so pretexto de réditos. A los miserables les desnudó, les despojó de todo bien por medio de la usura. Era pues el corazón más vil y perverso, y así murió. Y todo entero en carne y hueso cayó a los infiernos, ¿no? Esta es la historia entonces de Miguel Guayapa, ¿no? Como ya se menciona en este fragmento, era un hombre malo, ¿no? De hecho, en la traducción, en la versión en quechua dice Milla y Casca, Miguel Guayapa, ¿no? Eso significa Milla y es feo, sería la traducción literal, ¿no? Al español. Sin embargo, tiene otras connotaciones en quechua. Cuando dices milla, y no solamente te refieres al feo, ¿no? A lo estético, sino también digamos, a lo moral, ¿no? Tiene un mal comportamiento, tiene un corazón malo, ¿no? Eso significa milla. Bien, entonces, en el caso de Miguel Guayapa, él se condena, ¿no? Muere, se condena, se va a los infiernos, y su vecino, el que lo va a rescatar del infierno, pero lo ayuda un ser, digamos, un personaje ligado al mundo, a la religión, pero sincrética, ¿no? Como es
el padre Santiago, ¿no? Así lo llaman al personaje, ¿no? Padre Santiago. Él libera o ayuda a este hombre, el vecino, que era una persona muy, digamos, un poco inofensiva, ¿no? Entonces, este hombre va con sus hijos a conseguir dinero, a vender harina para conseguir dinero, porque había sido alférez de una fiesta, o sea, era una persona que se iba a encargar, ¿no?, de la festividad del pueblo, pero como era pobre, no tenía dinero para poder pagar todos los gastos que ello requiere. Entonces fue a conseguir dinero con sus hijos y en eso se perdió en el camino y se fue al infierno, ¿no? Pero es el padre Santiago quien lo va a ayudar, pero también en algún momento lo ayuda el mismo Miguel Guayapa, ¿no? Pero claro, tenía la intención de salvarse. Las llamas de estos animales de carga, ¿no? De este vecino se pierden en el infierno, son llevados al infierno y este señor, el vecino de Miguel Guayapa, tiene que recuperar sus llamas, ¿no? En ese momento es cuando Miguel Guayapa le da la clave de cómo recuperar sus llamas y de esa forma también Miguel Guayapa puede salir del infierno oculto, ¿no? En el grupo de llamas, ¿no? Entonces, pero cuando el padre Santiago ve a Miguel Guayapa, no le da una buena impresión porque era un hombre condenado, ¿no? Entonces, sin embargo, le da una nueva oportunidad, ¿no? Dice, el padre Santiago le dice que debe tener una condición para que pueda salir libre, ¿no? O para que Miguel Guayapa pueda salir del infierno, ¿no? Dice, ahora, ¿no? El padre Santiago dice en una parte del relato, ahora vas a llegar a tu pueblo, pero no a tu casa, le dice a Miguel Guayapa. Derechamente irás al templo de la oración, no le dirigirás la palabra a nadie, no visitarás a tu esposa ni a ninguna otra gente. Y escribiendo una carta encargó al hombre que le entregara al sacerdote del templo de la oración. En la carta decía, ahí vuelve el gran pecador, ha de trocarse en bueno, dirás una misa por su alma, ya no ha de ser un muerto, tras del campo donde se entierra los cadáveres mandarás levantar una casa para él, pero no permitirás que viva con su mujer. 3 misas le tendrás que dedicar a ese pecador, y cuando esté celebrando la segunda misa, la del centro, llegará un moscardón y se escurrirá su sangre en la frente. Esa sangre se hundirá en los huesos de su frente, tan luego muera el moscardón, el alma entrará al cuerpo de Guayapa y volverá a su ser. Hecho esto, vivirá en la casa que has de mandarle construir. Entonces, gracias a que Miguel Guayapa, estando condenado, sin embargo, ayuda a su vecino, ¿no? El padre Santiago le va a dar una oportunidad, pero tiene que pasar por este ritual. Este ritual que les acabo de leer, que está dentro del relato, eh, es un ritual que recuerda a la época prehispánica, ¿no? Les voy a decir por qué. Bueno, vamos a ver en un capítulo del manuscrito de Huarochirí, bueno, en este caso pueden revisar Dioses y Hombres de Huarochirí. Eh, vamos a ver qué dice. En los tiempos muy antiguos, cuando un hombre moría, dejaban su cadáver, así nomás, tal como había muerto, durante 5 días. Al término de este plazo se desprendía su ánima, sió, diciendo, como si fuera una mosca pequeña. Entonces la gente hablaba, ya se va a contemplar a Pariacaca, nuestro hacedor y ordenador, pero algunos afirman ahora que en aquellos tiempos no existía un Pariacaca y que el ánima de los muertos volaba hacia arriba, hacia Yaurilla, Yaurillancha, y que antes de que existieran Pariacaca y Carhuincho, los hombres aparecieron en Yaurillancha y Huichicancha, ¿no? Entonces, esos son los rituales, ¿no?, que se practicaban en la época prehispánica y que se narran en el manuscrito de Huarochirí y que de alguna manera, ¿no?, por la presencia de este moscardón que indica la liberación del alma, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, tiene un vínculo con este relato, la historia de Miguel Guayapa, ¿no?, que es una historia de la búsqueda de la liberación del alma del condenado. Bueno, esto es lo que eh, he compartido con ustedes. Y les dejo con Jorge, no sé si tienes algo más que alegar, Jorge. Gracias, Ofelia.
Sí, hacer también la mención y la invitación al público que nos sigue para que revisen estas revistas, ya que están en el repositorio del Ministerio de Cultura. Así que están liberadas. Está hecha la invitación para que revisen más a fondo la propuesta que tuvo esta revista por esos años, ya que lo que hemos mostrado el día de hoy es solamente un cachito de todo, de toda la riqueza cultural y literaria que contienen tan solo la revista uno y 2, ¿no? Así que ustedes también pueden leer los otros números de esta revista. Bueno, y ya para cerrar, amigos, esta transmisión, bueno, decirles que hoy hemos explorado los dos primeros números de Cultura y Pueblo, hemos hablado de dos narraciones de cantos quechua, y seguro ustedes también al escuchar la lectura de estos textos y también los comentarios que hicimos, recordarán algunas tradiciones, algunas costumbres, o como dijo Fele, también tal vez recuerdan que estos cuentos ya los han escuchado antes, tal vez de niños, de más jóvenes, por intermedio de sus abuelos, sus padres, o leyendo tal vez los textos en sus épocas de colegio, ¿no? Sin nada más que decir, agradecemos la presencia y también los invitamos para encontrarnos nuevamente el siguiente sábado en otra sesión donde hablaremos de los otros dos números de la revista Cultura y Pueblo. No sé si quieres cerrar con Claro unas que palabras, sí, Sofe. minkaskan kankichis kay killapi sesión kunaman, rimaykunamanta hamutaspaman. Suyay kusaykikum aman konkachischu, ama chinkachikunchu. Tupananchis kama. Tupananchis Kama. Tu